Esa telaraña cósmica ya ha sido referida por el budismo. El budismo habla de que somos uno, hay una unidad, pero también la cosmovisión ancestral, las comunidades indígenas siempre lo han dicho. O sea, somos uno, no estamos separados del universo, todos estamos conectados. Y ese mismo principio, entonces, las tres rutas, desde la religión, cosmovisiones ancestrales y la punta de lanza de las ciencias, que es la física, coinciden con diferentes caminos. Entonces, eso, digamos que eso me parecía encarretador. Decía, ve qué interesante, porque siempre tendemos a invalidar estos saberes sin ni siquiera dar cuenta que mire que desde los fundamentos ya están conectados y tienen solidez. Claro, claro que sí, profe. Y ya para terminar con esta parte de la categoría, a partir de su valiosa experiencia con las comunidades indígenas, ¿cuáles retos considera que debe asumir la educación superior en la formación del psicólogo? Eh, Pues para mí el reto empieza primero por este ejercicio paradigmático, ¿sí? De entender que hay diferentes lógicas de producción de conocimiento y diferentes lógicas de producción de saberes. Entonces, eh, ese es un principio para no descalificar y no desconocer ese saber que viene de un camino distinto, que no pasa a veces por la misma dinámica de la ciencia, pero no significa que por eso sea inválido. Ujú. Entonces, ese es un principio para mí, ese principio de reconocer eh, las diferentes lógicas paradigmáticas, por un lado, porque a veces nos forman solo en una, o, o creemos que solo hay una. No pasa tanto en la Samonaventura. Creo que la Samonaventura, desde el paradigma crítico y desde el paradigma también comprensivo y lo social cultural, intenta que miremos otras maneras de comprender el mundo, pero sí es el modelo, digamos, dominante en las ciencias en sí, pensar que solo hay un paradigma, solo hay una forma de producir conocimiento. Eso por un lado. Ujú. Eh, Hay otro lado que tiene que ver con lo comunicacional, con el tema del lenguaje. ¿Sí? Estamos muy distantes porque seguimos acercándonos a las comunidades desde el lenguaje de la ciencia y no pretendemos y ni siquiera intentamos hacer un diálogo intercultural, de escuchar sus lenguajes e intentar también dialogar desde los nuestros, pero en términos que nos podamos intentar comprender, ¿sí? Eh, Ahí hay una Ujú. distancia, y es una distancia pues como abismal todavía. Cuando estamos con comunidades hablamos todas las claves y todos los términos psicológicos sin ni siquiera eh, escucharles también sus términos y sus maneras del lenguaje, que es una cosmovisión total, su propia lengua. Entonces, pues ahí hay una distancia también. Otra distancia es imponer nuestras prácticas. O sea, yo creo que entonces, como ya me formé psicólogo clínico, lo que yo aprendí en la clínica le va a servir a todos. Y así no es. ¿Sí? Mis prácticas Ya. tienen contextos, contextos de referencia que yo tengo que someter también en diálogo, y el diálogo que ese diálogo se puede dar bajo ciertas condiciones y qué cosas no podrían aplicar, digamos, para ese diálogo. Por ejemplo, para ellos el tema de las patologías, como nosotros las clasificamos desde la clínica base o de la clínica convencional, para ellos es muy distinta la lectura. Para ellos las patologías no provienen como nosotros las trabajamos, sino que provienen de otras fuerzas, de fuerzas cósmicas, sí es diferente. Entonces creo que ahí la Ujú. posibilidad de diálogo es, al menos desde esa visión de salud mental, pues es distante, si no la colocamos en contexto. Si yo también no integro ese saber de ellos con el propio, yo puedo trabajar en esquizofrenia en un contexto de comunidad, pero también haciendo una práctica, haciendo como un ejercicio de diálogo. Profe, qué Eso se pena le interrumpo. Lo que pasa es que se le escucha entrecortado y no logro coger como toda la oración pues no logro entender un poquito la respuesta. dale. Cuando hablabas de la parte pues, de que los profesionales estudiaban práctica clínica, entonces pensaban que pues con este aprendizaje ya sabían todo y no debían de aprender algo más. Ahí me quedé ya, ahí me perdí un poco. Sí, pensar que es un saber homogéneo, ¿entiendes? Que es un saber que Ya. aplica para todos los contextos. Cuando la comprensión de ese saber tiene un contexto determinado, no va a ser igual para todos.
pero sí hay Ya. posibilidades de diálogo intercultural. Por ejemplo, en Totoró, Cauca, hace 2 años que estuvimos como pares evaluadores justamente de un programa de salud intercultural, ¿sí? Yo estuve de par evaluadora con el Ministerio de Educación y conocimos una experiencia en Totoró, que es el puesto de salud intercultural. En el puesto de salud las personas van, les aplican inyecciones, tienen la atención de la medicina convencional, pero también está el taita y está el sabedor de su comunidad y trabajan con las dos cosmovisiones. Y es una experiencia muy bella, porque es una experiencia donde el médico general tiene que respetar el proceso, digamos, de la comunidad. La persona primero entra, le hacen su armonización, le hace como todo lo que el taita hace, y después pasa donde el médico general, ¿sí? Y eso pasa, digamos, en varios lugares de nuestro país. Y una experiencia que conocimos es pues a la de Totoro Cauca. Pero eso necesita entonces ese paradigma, ese cambio paradigmático y también una apertura en las propias prácticas. No pensar que mi práctica es la única, digamos, que va a poder acompañar el proceso, sino que tenemos que dialogar con ambas. Ya, Sí, profe. yo pondría como en esos términos, el término de lo paradigmático, el término de lo que tiene que ver con el lenguaje, el término de las prácticas, ¿sí? Eh, y por supuesto también pues la misma soberbia, ¿no? Que tiene la ciencia, de creerse como la que sabe Ah, todo. vale. Profe, ¿consideraría usted que, pues, yo sé que la ciencia ha impuesto diferentes formas de hacer las intervenciones y de ejercer la práctica, pero también va un poco en juego la postura que tiene el propio psicólogo desde su singularidad de la postura que tenga en su profesión? ¿También direccionaría esta misma práctica? Pues Mm, porque igual a usted se le pudieron haber impuesto diferentes teorías que van más encaminadas a la ciencia. Sin embargo, cuando le hablan de esta psicología transpersonal, más le interesa por ese sentido subyugado y todo esto paradigmático. Entonces, ¿consideraría usted que también va mucho, o sea, se toma mucho en cuenta esa postura singular del profesional? sí puede influir, pero yo también creo que, pues, que sea interés realmente de ampliar como perspectivas, uno se puede mover desde la perspectiva que esté, ¿ves? Yo he trabajado con compañeras y compañeros muy conductuales, eh, y podemos, digamos, hacer intervenciones complementarias. O sea, cada uno como reconociendo el lugar del otro, los vacíos también que pueda tener. Y eso también me parece importante. No significa que todos, digamos, tengan que tener ciertas competencias, sino que hay una frontera que tiene que ver más como con el respeto hasta dónde llega mi intervención y hasta dónde no. ¿Sí? ¿Cuáles serían como los límites y los alcances? Ya, profe. Muchas gracias. Profe, buenas noches. Le habla Carol. Ajá. Vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista. Y para esto, pues, queremos comentarle que en nuestra búsqueda teórica sobre estos saberes subyugados, encontramos un libro que se llama Las tres perspectivas de la psicología social en Colombia. Y allí encontramos que un autor que se llama Luis Eduardo León, de la Universidad Cooperativa, propone la posibilidad de una psicología ancestral, es decir, una psicología que esté encaminada hacia el desarrollo humano, sin intención pues de perder como su estatus científico, pero que le apuesta a ese origen indígena, ancestral que tenemos nosotros como colombianos y que es importante reconocer incluso en nuestra práctica. Entonces, él dice que dicha psicología, dicha propuesta beneficiaría mucho a la academia porque permitiría que los profesionales, las personas que nos formemos en esta carrera, tengamos más habilidades, más capacidad de trabajo colectivo en comunidades indígenas y que pertenezcan a otras culturas. Entonces,
En base a esto, ¿usted cree que es posible que la psicología tome este norte? De hecho, ya lo está, ya hay, ¿me entiendes? O sea, ya hay grupos de referencia que están investigando desde ahí. Yo estoy en muchos grupos, digamos, y varios colectivos. Uno de los grupos en los que estoy, bueno, uno es el de Expedición Psicosocial. Es un grupo de los psicólogos que trabajamos en el campo psicosocial en Colombia y el grupo se llama así Expedición Psicosocial. En ese grupo hay varias personas que trabajan desde esa mirada que dices, ¿sí? Trabajando solo con comunidades indígenas y lo trabajan desde una mirada que se llama así psicología ancestral. Hay otro grupo en el que estoy también que se llama psicología latinoamericana, que trabaja más un paradigma sociocrítico, pero también hay muchas personas del grupo que dialogan solo con comunidades indígenas y se dedican solamente, por ejemplo, a estudiar tradiciones ancestrales de ciertas culturas. Por decir algo, hay unos que están trabajando ahorita con indígenas de la Sierra Nevada, ¿sí? Haciendo como recuperación, acompañando recuperación de saberes del territorio, haciendo acompañamientos como distintos a lo que hemos aprendido. Y hay otro grupo en el que estoy también participando, otra psicología posible, y ese grupo también está muy en consonancia con esas apuestas que estás como planteando. Eh, Te leo un poco, por ejemplo, lo que dice, por ejemplo, tenemos ese grupo de otra psicología posible, tiene constantemente lo que se llama el Encuentro Latinoamericano, Psicología y Pueblos Indígenas. Eh, ese es un nodo que tiene COLCIP, el Colegio Colombiano de Psicólogos, tiene esa vertiente de psicología y pueblos indígenas y es un nodo que funciona hace más de 8 años y hace investigación, digamos, desde ese campo. De hecho, a ese nodo, digamos, se adhieren muchas universidades. Hay una Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología que se llama ULAPSI. ULAPSI solamente trabaja desde esas miradas, ¿sí? Y es un grupo de trabajo de psicología y pueblos indígenas, por ejemplo. Eh, Como les digo, entonces están muy conectados todas esas redes, la Red Colombiana de Psicología Comunitaria, el Grupo de Expedición Psicosocial Colombiana, el Nodo Psicología Pueblos Indígenas Colombia, el Grupo de Psicología Encuentro Latinoamericana de Psicología y Pueblos Indígenas. eh, y lo que se trabaja, por ejemplo, son temas que son de territorio, memoria e identidad, saberes y educación propia, saberes y medicinas ancestrales, pensamiento político de las comunidades ancestrales. Y se hace ese diálogo, digamos, desde la psicología con los temas, digamos, propios de las comunidades. Entonces, fíjate que no es una novedad, es algo que ya está en curso, que viene dando muchos frutos aquí en Latinoamérica, sobre todo, y que sí que moviliza red. O sea, uno cuando va a sus eventos hay mucha red de psicólogos que están hace rato, digamos, en este ejercicio. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Realmente sí es muy interesante pues esta perspectiva y cuando uno indaga sobre la argumentación que tiene esta propuesta psicológica en el marco de lo teórico, de lo práctico, realmente sí tiene un sentido muy histórico, muy de identidad, creo yo. Sí, y Eh, digamos, te iba a decir sí, que la profe. fundamentación de eso, digamos que tiene que ver con justamente recuperar el saber local, ¿sí? Aprender Sí, del saber local y de los saberes autóctonos, de los saberes ancestrales, y reconocerlos como dentro del estatuto, digamos, de lo que son, ¿sí? Que es conocimiento profundo. exacto. Entonces, sí, entonces digamos que esa es la apuesta y como te digo, venimos haciendo encuentros hace rato. De hecho, la semana pasada fue uno de ellos. Fue uno de los encuentros que son virtuales en este momento de psicología y pueblos latinoamericanos, psicología y pueblos indígenas latinoamericanos. Bueno, profe, muchas gracias. Siguiendo con la otra pregunta, tú nos comentaste la vez pasada que eh,
le has apostado a una intervención dinámica en la parte individual, es decir, que